Estudiantes de cuarto año A, B y C, en esta oportunidad desarrollaremos la tercera clase de GHC sobre la creación de la Gran Colombia y los procesos políticos militares suscitados que conllevaron a su posterior disolución hasta llegar al nacimiento de Venezuela como república. La Gran Colombia. La Gran Colombia fue creada cuando se promulgó la Ley Fundamental de Colombia, elaborada por el Congreso de Angostura en 1819. Fue uno de los grandes sueños de Bolívar crear una república independiente en América, que llevara por nombre la Gran Colombia. En ella se unen dos territorios, Nueva Granada y Venezuela. Como bases legales para esta creación de la Gran Colombia está el Congreso de Cúcuta y la Constitución de Cúcuta. Seguidamente vamos a explicar las causas de su creación. Dentro de su creación estaba que Bolívar planteó juntar fuerzas para el ejército patriota, es decir, al unir los dos ejércitos tendrían más fuerza para enfrentarse a los realistas o los españoles. Buscar ayuda económica para mantener a ese ejército, de tal manera que lograran una mayor fuerza de liberación. La necesidad de crear un Estado estructurado y organizado, y la necesidad de presentar ante los países extranjeros una imagen de nación estable y organizada. Dentro de sus objetivos para esta creación de la Gran Colombia, planteó lo siguiente: garantizar la liberación de América del Sur, lograr que los pueblos o territorios independizados fueran reconocidos como nación por parte de España y buscar el reconocimiento de España y el retiro del ejército realista de América. El Congreso de Cúcuta se reunió el 6 de mayo de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta. Sus objetivos eran ratificar la Ley Fundamental de Colombia, establecer a Bogotá como la capital de la Gran Colombia. Se creó la Constitución de Cúcuta en 1821 para darle legalidad a la creación de la Gran Colombia, y Bolívar sería el presidente y como vicepresidente serían dos, Santander en Colombia y Páez en Venezuela. En cuanto a la Constitución de Cúcuta, fue sancionada por el Congreso de Cúcuta el 30 de agosto de 1821. Tenía varios aspectos, entre ellas el territorio que comprendería la Gran Colombia sería el antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. El régimen que se establecería en la Gran Colombia sería republicano y centralista, popular, representativo, y estaría dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo tendría un presidente, en este caso Bolívar, y dos vicepresidentes, Santander y Páez. El legislativo iba a estar representado por una Cámara de Senadores y el judicial por una Corte de Justicia. Debido a los procesos o acontecimientos políticos y militares que se iniciaron desde la creación de la Gran Colombia y en toda su trayectoria o lo que duró como nación, siempre se presentaron inconvenientes que Bolívar nunca resolvió. Esta República de la Gran Colombia la crea a instancias de Bolívar, pero siempre fue inestable a las luchas y rivalidades políticas. Su permanencia como nación fue de apenas de 9 o 10 años, no fue un hecho inesperado, y en 1830
se forman tres nuevas repúblicas, que fue Venezuela, Nueva Granada, actualmente Colombia, y Ecuador, aunque a pesar de estar unidas, conservaron su autonomía. ¿Cuáles fueron las causas de esta disolución? Dentro de ellas está la adopción del centralismo como sistema de gobierno mientras se exigía un federalismo. Páez había quedado relegado a ser nombrado comandante militar en Venezuela y tenía que obedecer a superiores, situación que lo molestó. Las cooperaciones militares y civiles que originaron el caudillismo regional, la división territorial y la carencia de vías de comunicación, el hecho de que la capital fuera Bogotá y no Caracas trajo inconformidad en el territorio venezolano. Las rivalidades entre los jefes patriotas por la ambición de poder. La posición de Santander en Bogotá en la medida en que era encargado como presidente mientras Bolívar se ausentaba. Y las presiones de los grupos sociales buscando soluciones a sus problemas. El descontento hacia Bolívar y al proceso de unión de los dos territorios y el no resolver las situaciones políticas y militares existentes conllevó la creación de un movimiento que se llamó la Cociata. Este movimiento fue político y militar y estaba dirigido por José Antonio Páez. Tenía como finalidad disolver a la Gran Colombia en 1826. Se rodeó de un grupo de llaneros que lo nombran jefe del gobierno en Venezuela en ausencia de Bolívar. Este movimiento de la Cociata tuvo ciertos objetivos tales como desconocer la creación de la Gran Colombia, no obedecer más órdenes de parte de Bogotá, buscar el apoyo de los grupos sociales en Venezuela, sobre todo los llaneros, y ser Páez el principal líder en Venezuela. Los acontecimientos provocados por la Cociata llegaron a oídos de Bolívar, quien se encontraba tratando de liberar otras naciones en América del Sur. Decide regresar para tratar de impedir la disolución y separación de la Gran Colombia, tratando de persuadir y de llegar a medidas conciliatorias entre Páez y Santander. Al no lograr ningún tipo de conciliación, establece la Convención de Ocaña. Esta fue convocada, por supuesto, por Bolívar en 1828 y tenía como finalidad cambiar la Constitución de Cúcuta y darles altos cargos políticos y militares tanto a Páez como a Santander. En dicha convención se forman dos grupos, un grupo que sigue a Bolívar y otro grupo que sigue a Páez y a Santander. Ante esta situación, ninguno de los grupos llega a acuerdo, ¿verdad? La convención fracasa y la disolución continúa, llegándose entonces a que un grupo de seguidores de Bolívar le plantean a Bolívar que para poder detener la disolución de la Gran Colombia, él debe imponerse como dictador. Situación que atenta contra sus principios, donde era una persona muy ávido hacia la libertad y esto contrariaba todos sus ideales. Sin embargo, no tuvo otra opción, ya que la disolución continuó y se impone como dictador. Esta dictadura en 1828 y culmina en 1830. Esta dictadura tenía como finalidad, por supuesto, ejercer un gobierno dictatorial donde su primera opción era detener la disolución de la Gran Colombia. Y como medidas que toma Bolívar en esta dictadura era que prohibió las reuniones secretas, porque pensaba que allí estaban realizándose actos conspirativos.
Prohibió las municipalidades porque eran los focos de rebelión. Tomó el poder en sus manos, todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Suprimió los cabildos porque eran sitios de reunión. Impuso la religión católica como única en el país. La dictadura, por supuesto, fracasa, no logró detener la disolución y Páez convoca a un congreso. Páez convoca un congreso, se llamó Congreso de Valencia, el 13 de enero de 1830. Tenía como finalidad separar legalmente a Venezuela de la Gran Colombia. Para esto invitó a todas las provincias que antes integraban a Venezuela antes de la unión, como lo eran Margarita, Cumaná, Trinidad, Guayana, Caracas o Venezuela. Tenía como característica desconocer la autoridad de Bolívar o desconocerlo como presidente. Promulgar una nueva constitución que fue la constitución de 1830. No permitirle la entrada a Bolívar más a Venezuela. Constituyó la República Independiente de Venezuela. Páez, por supuesto, sería el líder principal y se inicia la autonomía de Venezuela como país independiente. Para esto se daría la promulgación de la Constitución de 1830, donde se estableció la desintegración de la Gran Colombia. Gracias por su atención. Cualquier duda lo aclaramos por la plataforma.